Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta nueva oportunidad te voy a brindar un video en la que voy a empezar a explicar algo importante dentro del tema de conjuntos, lo cual se llama la operación entre intervalos conjuntistas. Para hablar de ese tema, tenemos que tocar las operaciones existentes entre conjuntos, y ahí estamos hablando de la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos, la diferencia simétrica de conjuntos y el complemento de conjuntos. En esta oportunidad yo te voy a explicar en este primer video acerca de la unión de conjuntos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? ¿Qué es la unión de conjuntos? ¿Cómo unir dos conjuntos que estarán expresados en intervalos en una recta real? ¿Y cómo responder en el caso de que el intervalo sea abierto o sea cerrado? Todo eso vamos a ver en este video, en el cual específicamente vamos a hablar acerca de la unión de conjuntos. Sin más preámbulos, pasemos entonces a la explicación. ¿Qué es la unión de conjuntos? Bien, la unión de conjuntos es la suma de los intervalos del conjunto A, del conjunto B y así sucesivamente hasta el conjunto N, los cuales estarán representados en un solo intervalo en la recta real. ¿Qué me está queriendo decir la teoría? Que cuando a mí me den un conjunto A formado por un intervalo y un conjunto B formado por otro intervalo y en forma general varios conjuntos formados por sus respectivos intervalos, la unión de conjuntos va a ser simplemente, como su nombre dice, unir todos los intervalos en una sola recta real. Perfecto. Para unir o sumar intervalos de conjuntos en los números reales, se deberá tomar en cuenta la siguiente tabla de valores. A continuación, lo que voy a hacer es algo muy importante en la materia porque es prácticamente donde el alumno generalmente se equivoca. ¿Y de qué estamos hablando? De que cuando yo hago operaciones conjuntistas y si hago intervalos, la respuesta de esos intervalos puede ser o abierta o cerrada, ya que conocemos de que hay intervalos abiertos y hay intervalos cerrados. Cuando nosotros hagamos operaciones de unión de conjuntos, ¿cómo va a ser esa situación? O sea, ¿cuándo la respuesta va a ser cerrada y cuándo la respuesta va a ser abierta? Para eso te presento esta tabla de acá. Si usted se da cuenta, esta tabla es una aplicación de las tablas de verdad. O sea que yo puedo aplicar la lógica para explicar mediante una tabla los posibles resultados que se pueden dar en intervalos, en este caso de unión de conjuntos. ¿Qué es lo que esta tabla me da a entender? Bueno, me dice de que en una unión, dos intervalos cerrados me generan un intervalo cerrado con un intervalo abierto me generan un intervalo cerrado, un intervalo abierto con un intervalo cerrado me generan un intervalo cerrado y dos intervalos abiertos me generan un intervalo abierto. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo acá? En primer lugar, de que la unión es conmutativa, fíjense, da lo mismo cerrado que abierto y abierto y cerrado, la respuesta va a ser cerrado. Y lo más importante de esta tabla, para no aprenderme todas las operaciones, me aprendo la más importante, es decir, aplico la lógica y digo, un intervalo abierto unido con un intervalo abierto me va a dar abierto. Caso contrario, la respuesta siempre va a ser cerrada. ¿Y eso cuándo va a entrar en acción? Cuando veamos los ejemplos que te voy a mostrar a continuación, en donde te muestro una serie de casos en la que puede aparecer esta situación y cómo usar la tabla para no equivocarse en el resultado final. Bien, veamos nuestro primer ejemplo. Nuestro conjunto A va a estar formado desde el menos 5 cerrado hasta el 0 cerrado. Es decir, el conjunto A es el intervalo cerrado de menos 5 a 0. Nuestro intervalo B es el intervalo cerrado de 3 a 8. Si a mí me piden calcular la unión de estos dos intervalos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agarrar el primer intervalo, lo voy a dibujar abajo,
Voy a agarrar el segundo intervalo, lo voy a dibujar abajo, tal como están, y entonces obtendré la unión de esos dos intervalos. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos la unión de intervalos. Es la primera situación que te puede suceder cuando hablamos de unión de intervalos. Matemáticamente, la respuesta de este ejercicio sería que A unión B es igual al intervalo de menos 5 cerrado a 0 cerrado, unión del intervalo de 3 cerrado a 8 cerrado, que es lo que ustedes ven graficado en esta parte. Pero no es la única situación que se puede dar. También se puede dar la siguiente situación. ¿Qué tal si nuestro conjunto A es el intervalo cerrado de menos 7 a 5? ¿Y qué tal si nuestro conjunto B es el intervalo cerrado de 0 a 10? ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo al anterior? Que en el anterior ejemplo no habían elementos o intervalos en común. Si usted se da cuenta, aquí tenemos un intervalo en común que es desde el 0 hasta el 5. Y eso puede pasar también cuando a mí me pidan unir esos intervalos. Si esto le pasara a usted, lo que usted debe hacer simplemente es agarrar y, como va a unir ambos intervalos, y en esos intervalos a unir hay elementos en común, entonces en ese caso lo que hace la matemática es agarrar el extremo del conjunto A, o sea, agarrar el primer extremo del conjunto A y agarrar el último extremo del conjunto B, y esos extremos me van a generar el nuevo intervalo resultante. Por lo tanto, A unión B sería el intervalo desde menos 7 cerrado hasta el 10 cerrado, ya que este intervalo resulta de unir a estos dos, es decir, proyectarlos, los dos intervalos, y obtener uno nuevo en la que estén todos los elementos involucrados en ese intervalo. Su respuesta matemática sería que la unión del conjunto A y el conjunto B es el intervalo cerrado desde menos 7 hasta 10. Pero pueden seguir pasando más situaciones. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si nuestro conjunto A es el intervalo cerrado de menos 4 a 3? ¿Y qué tal si nuestro conjunto B es el intervalo cerrado de 3 a 12? Bien, perfecto. Va a pasar también el hecho de que de repente usted se va a topar con dos intervalos que tenga unir y justamente el fin del primer intervalo sea el comienzo de otro intervalo. Si eso pasara, entonces proyectamos los dos intervalos a otra nueva recta real y esa proyección me va a seguir dando el primer extremo del primer conjunto y el último extremo del segundo conjunto, los cuales unidos me van a proporcionar de que la respuesta de la unión de estos conjuntos es el intervalo de menos 4 cerrado hasta 12 cerrado. Ahora, en esta parte de acá pueden pasar diversas situaciones. Aquí, por ejemplo, entra el uso de la tabla. Fíjense de que el 3 está cerrado en el primer intervalo y el 3 también está cerrado en el segundo intervalo. Por lo tanto, un cerrado con un cerrado me va a generar un cerrado. ¿Eso qué significa? Que en este nuevo intervalo el 3 va a estar cerrado, va a estar incluido en nuestra solución. Y por lo tanto ya tengo entonces la respuesta del nuevo ejemplo. A unión B va a ser el intervalo cerrado de menos 4 a 12. ¿Qué otras situaciones se pueden dar? Perfecto. Vamos a suponer de que ahora nuestro conjunto A vale de intervalo cerrado de menos 2 hasta el intervalo cerrado de 4. Y el conjunto B, su intervalo es desde 4 abierto hasta el 9 cerrado. En esta oportunidad, fíjense de que los intervalos, el primero termina en 4 y el segundo está comenzando en 4, y eso se puede dar en un ejercicio, y es acá lo importante de la tabla que mencionaba al comienzo,
¿Qué sucede cuando me topo con la novedad de que el 4, por ejemplo, en mi primer intervalo está cerrado y noto de que el mismo 4 en mi segundo intervalo está abierto? Entonces, ¿qué debo colocar aquí? ¿Debo colocar cerrado o debo colocar abierto el 4? Entonces la tabla va a entrar en acción y me va a decir, si usted tiene un intervalo cerrado y un intervalo abierto, eso me va a dar como respuesta un intervalo cerrado porque estamos hablando de una unión. Es decir, este va a venir a taparlo a este y al taparlo a este lo va a incluir en la solución. Y por lo tanto, la respuesta de A unión B en este caso va a ser desde el intervalo de -2 hasta el 9, ambos cerrados. ¿Qué es lo que se nota en la solución que te estoy mostrando acá? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro ejemplo fuera el siguiente? Mi conjunto A es el intervalo de -8 cerrado a 7 abierto. Mi conjunto B es el intervalo abierto en 7 y cerrado en 15. En este caso, si yo quiero unir estos dos intervalos, entonces acá ya el 7 no puede estar incluido en la solución porque en la parte de arriba está abierto y en la parte de abajo también está abierto. Entonces, ¿qué dice la unión? Que cuando yo tengo dos intervalos abiertos, la respuesta es abierta. Por lo tanto, la respuesta de la unión de estos intervalos es esta que ves acá, pero vamos a responderla de la siguiente manera. Podemos responder de que la respuesta de este ejercicio es de -8 cerrado a 15 cerrado menos el 7. Fíjate de que en el 7 hay un redondo abierto que significa de que el 7 no le pertenece a la solución, como vemos en este resultado. O también podemos escribirlo de la siguiente manera. Respuesta de A unión B desde -8 cerrado hasta 7 abierto, unión desde 7 abierto hasta 15 cerrado, como te muestro a continuación. Ambas expresiones, ambos resultados significan lo mismo. Dependerá de ti cómo tú quieras colocar el resultado del ejercicio. Entonces, lo importante para mí en este video es que entiendas de que a veces te vas a topar con las situaciones que te he mostrado en este video y entonces tendrás que saber la tabla para no cometer errores a la hora de responder si un determinado intervalo es abierto o cerrado. Como en este caso, por ejemplo, que si yo no hubiera colocado este redondo en el 7, ya estaría mal mi ejercicio, porque yo estoy diciendo de que el 7 estaría incluido cuando no está incluido ni en A ni en B, y por eso no merece estar incluido en el intervalo final cuando yo vaya a unir esos intervalos. Damas y caballeros, muchas gracias por tu atención. Como siempre, agradecerte por darte el tiempo de ver este video. Espero de que te haya servido para entender lo que es la unión de intervalos y como siempre, desearte que tengas un excelente día.